Covadonga es arquitecta de Huesca y siempre quiso conocer esta parte del mundo para cumplir sus sueños. Viajar, trabajar en algo que le apasiona y vivir cerca del mar. 2 años después de su llegada, es feliz en este rincón del mundo, viendo que nada es imposible. ¡Buenos días, Covadonga! Buenos días, bienvenidos a Sydney. Bueno, Sydney, ¿qué haces tan lejos de tu casa? Pues nada, hace 1 año y medio empecé a darle vueltas a una cosa que tenía pendiente y dije, me voy a Sydney a cumplir un sueño. Hablando de sueño, ¿no hemos quedado muy pronto, 5 de la mañana? Aquí es muy normal, hay mucha cultura de la vida activa, del deporte, ya veréis que está todo lleno de gente. ¿Tú que vienes a correr a estas horas? Sí, o sea, suelo venir a correr, a nadar, justo hoy me toca que tengo que nadar. Toda esta gente viene a nadar siempre los viernes a las 6:15 de la mañana. ¿Pero cuántos hay? ¿100? ¿200? ¿300? Pues por ahí. ¿Y a ti qué es lo que te motiva a venir aquí? O sea, vivir cerca del mar es otro de mis sueños. Nadé desde que tenía 6 años y competí hasta el 2019. Me encanta el deporte, entonces como que todo junto y además es que es el sitio perfecto, o sea, es que ya lo vais a ver. Ya veis, está la gente ya poniéndose los gorros. Perdona, ¿de dónde sois? De Aragoneses por el mundo. ¿Español? Sí, soy español. ¿De dónde eres? Ah, mira. Llevo 7 años. Ah, ostras, un montón. Qué bien, Yona. Un poquito por la experiencia y para trabajar. Ah, sueles venir De entonces. vez en cuando, un par de veces, Ah, sí. vale. Pero más Oye. en verano. ¿Estás encantado aquí en Sydney? No, esta playa la verdad que es una maravilla. Un saludo a todos los aragoneses. Un placer a todos. Are you going inside? Do you usually come here to swim or te vas tú sola ahí a la aventura al agua? Mejor es tener a alguien a mano, pues si te pasa cualquier cosa, poder avisar y que alguien te ayude. Esperamos a la salida. Que vaya bien. ¿Habéis salido antes de lo normal? Sí. ¿A ti te ha picado? ¿Os han picado? Nosotros nadamos cualquier día, nosotros no paramos por eso. ¿De dónde eres? De Venezuela. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí? La comunidad, el ambiente, el clima. Menos las medusas, todo fantástico. ¡Chao, bienvenidos a Sydney! ¿Te cambias y nos vamos a ver? Venga, ahora. ¿Y ahora dónde nos has traído, Cova? Pues estamos en el CBD, el distrito financiero de Sydney. Aquí es principalmente donde está el núcleo de todas las oficinas, trabajos, zonas de shopping, muy turística también porque allá arriba está la Torre de Sydney y algunos de los edificios así bastante emblemáticos de la ciudad. Vengo aquí todos los días. Y yo soy arquitecta, de hecho mi oficina está aquí al lado, trabajo en un estudio en este edificio aquí arriba. Subimos y os lo enseño. ¿Y este es tu despacho? Sí, aquí trabajo yo. ¿Trabajas con mucha gente? Pues en el estudio somos unos 120, más o menos. Este estudio en concreto se dedican mucho a temas de residencial, oficinas. ¿Este es tu proyecto? Sí, ¿Qué es lo que has es hecho? un hotel en The Rocks, una parte que va a ser de nueva construcción y una parte que va a ser de reforma, porque esto es una zona que es patrimonio, entonces no se puede tirar. Es todo como open space, aquí todo el mundo trabaja abierto, incluso los jefes, y hay una persona a la que creo que tenéis que conocer, que es española, y no solo es española, sino que encima es de Zaragoza, que es una asociada del estudio. ¿Es aragonesa también? Sí, de Zaragoza. ¿Y qué haces aquí en Australia? Llevo ya 12 años. En realidad me vine para unos meses y nada, me he quedado desde entonces. Vamos a enseñaros uno de que el alquiler de las oficinas suba. ¿Cuánto puede costar aquí alquilar una oficina? Hacer este tipo de cosas duplica el valor del edificio. Lo importante de este edificio es que abrimos este paso público que se activa con cafés y con restaurantes. De hecho, verás a mucha gente que en realidad está teniendo reuniones en cafés. ¿Echas mucho de menos la tierra? Sí, intento ir lo más posible, pero se echa mucho de menos, sobre todo a la familia. Tengo que volver a la oficina, tengo reuniones, pero Cobas seguirá enseñando Sydney. Vale, Covadonga, seguimos viendo Seguimos viendo Sydney. Sydney. Venga, hasta luego. ¿Vamos allá?
Estamos en la plaza de Town Hall, que es uno de los puntos de encuentro más conocidos del centro de Sydney. He quedado con una amiga que también es aragonesa. ¡Esta es Nerea! Hola, ¿cómo vas? Aragonesa, ¿tú de dónde? Yo de Barbastro. ¿Y qué haces aquí? Bueno, pues de esto que te queda algo por vivir y dices, ¿me voy? ¿A dónde? Pues a Australia. ¿A qué te dedicabas ahí en Barbastro? O sea, esta chica ha entrenado a una olímpica que tenemos en Huesca. Fui una de las entrenadoras con mis compañeras de Inés Bergua, que es una gimnasta. Ahora, cuando la ves, por ejemplo, competir, ¿cómo te sientes? Bueno, creo que es un orgullo, ¿no? Que bueno, creo que es referente a nivel autonómico y a nivel nacional. Chicas, aprovechamos para que nos enseñéis este sitio. Sí, bueno, justo estamos ahora en el Queen Victoria Building, que recibe su nombre porque ella fue la tatarabuela de la reina de Inglaterra. Os hemos traído aquí porque es una galería comercial, que esto es muy significativo de Sydney, por uno de los primeros edificios de la ciudad, y es muy característico porque todo el mundo viene aquí a tomar café por las mañanas, a comprar. Hay una cápsula del tiempo, querían tirar el edificio y al final, en vez de tirarlo, hicieron una reforma y la reina Isabel escribió una carta para que la leyera el alcalde de Sydney, que reinara en 2085. Ahora otra cosa que os quería enseñar es una tienda típica de arte aborigen, porque está habiendo un movimiento muy grande por intentar reconciliar la cultura aborigen dentro de la cultura del día a día que tenemos nosotros. Entonces eso se está haciendo sobre todo a través de arte aborigen y símbolos que representan su cultura, como por ejemplo pues los boomerangs. Esto es el pulmón del centro de Sydney. De hecho, es el primer parque que hubo en Australia como parque. Esto puede ser un poco como el Parque Miguel Servet de Huesca. Hello from Australia, Aragon. Que aquí pegado al Hyde Park tenemos la Catedral de Sydney. Como hay tantas religiones y luego tanta gente que también es atea, pues hay como un poco de todo. Entonces el porcentaje igual de cristiano católico que es mucho más reducido. Los británicos llegaron aquí, por ejemplo, en el 1788. Imaginaos una tierra llena de aborígenes, salvaje, y de repente lo primero que hacen una catedral. Me tengo que ir a trabajar. Luego nos vemos. Chao. Chao. Covadonga, nos has traído ahora a un sitio muy especial. Eso es, os he traído a, yo creo, el que sería seguramente el sitio más especial de Sydney para mí, porque además os quería presentar a una persona que es la más especial para mí también, que es Adri. Hola chicos, ¿qué tal? ¿De dónde eres, Adri? De Madrid. ¿Tú cómo es que te has venido? Aquí está la evidencia, ¿lo? ¿Por amor? Por amor. Nos traías aquí a Por la supuesto, ópera, eso ¿no? es. Como vosotros, ¿no? Ahí la tenéis. A nosotros nos encanta venir aquí. La primera vez que llegamos a Australia, bueno, el primer día ya Directos. dijimos hay que ver esto. ¿Cómo os conocisteis? Fue un fin de que nos fuimos al Pico Nayet, que pasamos todo el fin de semana por ahí, así como la primera vez que ya nos dimos cuenta de que no éramos solo amigos. Did you get married today? Congratulations. When you decided to get married in the Opera House. It's an icon. Casarse aquí es lo mejor que te puede pasar. Welcome to Sydney. ¿Qué hay detrás de este edificio? Bueno, lo diseñó Jørn Utzon, que fue un arquitecto danés, marcó un hito en la historia de la arquitectura contemporánea. Además, esta forma tan particular imitando a conchas, imitando la naturaleza, fue como un reto de ingeniería también construirlo, porque era una cosa que no se había hecho hasta el momento. Hubo varios problemas durante la construcción de la ópera y el arquitecto nunca jamás llegó a verla construida. Y él dijo, la he soñado tantas veces que no me hace falta, la tengo en mi mente. Y pelos de punta. A la gente siempre le causa mucha curiosidad porque la gente no sabe si está hecho de ladrillo, de granito, azulejo, como la piscina de mi barrio. Ya sé que estamos en un sitio muy especial, pero ¿echáis de menos algo, la tierra? La familia sobre todo. Esta es una pulsera que nos hizo nuestra sobrina. Mi familia, a mis padres y a mi hermana sobre todo. Tenemos por aquí también a alguien que te echa de menos, teníamos una sorpresita para... Más lejos imposible. María. Igualmente muy cerca, y que los papás y yo, que te echamos mucho de menos, estamos muy felices. Nos vemos prontito. Te quiero mucho. A todos y Aragón TV. Te quiero, guapísima. Guapísima. Ay, es mi hermana. Mi hermana es que no puedo, es mi debilidad. ¡Aragoneses por el mundo! Bluebirds fly
Pues justo ahora os he traído dentro del barrio de The Rocks a una zona que es muy típica porque son unas casas que son patrimonio de Sydney. Son unas casas típicas que son de las primeras que se hicieron cuando llegaron los británicos aquí a Australia, que son las terrace houses. Como cuando llegaron los británicos, esta era la tipología que ellos construían allá, entonces vinieron y hicieron una copia exacta de lo que ellos tenían, aunque aquí no tenga tanta lógica. Estas calles, como veis que son tan irregulares, es porque en este barrio, en The Rocks, todo está hecho con piedra arenisca, que es sandstone, que es la piedra típica de aquí. De hecho, por eso se llama The Rocks, las rocas. Todo se construyó a partir de estas piedras que hay. La gente también, por ejemplo, vive aquí, se alquilan casas. Sí, la historia es que todo este barrio pertenece a la corona de Inglaterra. Por lo tanto, tú solo podrías arrendar la casa durante 99 años. Cuando acabe el lease, pertenece de nuevo a la corona de Inglaterra. Vale, y si vivo 100 años o 99, ¿me quitan la casa? Te toca renovar. Eso es. Tienes que volver a pagar el alquiler entero. Os digamos que hay un sitio bastante icónico para cenar de aquí del barrio y además nos están esperando mis amigos aquí. Vamos también a Elda y a Luis, que los tres son de Barbastro. ¿Qué tal tu experiencia aquí en Bueno, no me gusta demasiado Sydney, yo es como muy surfero, playa, tal, y hay que trabajar un montón. Echo de menos algunas cosas como, por ejemplo, salir de trabajar y irme a hacer cervezas y que no me cueste todo lo que he ganado en el mes. Una cena como esta, ¿cuánto puede costaros? Las tres han costado unos $30. 22 euros. One crocodile pizza and one kangaroo pizza. Si quieres probar el cocodrilo o el canguro en Australia, que este es el sitio al que hay que ir. Oh. Let's go, Liam, try it. ¿Cómo está? ¿Tú eres australiano? Es como pollo para nosotros. ¿Lo habías tomado otras veces? Claro, por supuesto. Sabía cheeseburger del McDonald's. Que sigáis disfrutando de Sydney y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao. Chao, chao, chao.